La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Perfecto, estamos de regreso aquí en el programa de Los Desvelados. Por supuesto, nuestras líneas telefónicas siguen abiertas aquí en la Unión Americana, 562-904-4822 de la República Mexicana, libre de costo, 01800-681-1847. Bueno, como les habíamos mencionado esta noche, una noche muy interesante, mucha información muy importante. Está con nosotros un gran amigo, él es investigador del fenómeno OVNI por ya más de 23 años, miembro fundador de la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos en Perú, y nos da muchísimo gusto nuevamente saludar ya después de algunos años a Mario Segarra. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Velados. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Víctor, muchas gracias por esta oportunidad de entrevista, así después de algunos años de paréntesis, ahora desde Utah. Bueno, un saludo a toda la gente de Utah, Estados Unidos, Salt Lake City, a toda la gente de todos los Estados Unidos de habla hispana y también de habla anglosajona que nos hacen la preferencia de escucharnos. Claro. Y bueno, como te digo, sí, pues este investigador ya tiene 23 años trabajando en este tema por todo el Perú, algunos congresos, muchos congresos nacionales de ufología, algunos congresos internacionales también a los cuales asistimos. Y bueno, sí, en realidad el fenómeno OVNI en el Perú continúa. Mucho trabajo. ¿Sí? Y sobre todo que Perú siempre ha sido un lugar muy interesante, sobre todo de bastantes avistamientos e información del fenómeno OVNI allá en Sudamérica. Así es, pero como te digo, siempre esto a nivel mundial, Perú es el tercer o cuarto país a nivel mundial en cuanto a nivel de avistamientos OVNIs. Sí. El asunto, pues, como te digo, es que esto, incluso en los periódicos locales de la capital, según alguna investigación estadística que yo ya he comenzado a hacer, esto comienza a mostrarse más a nivel de la década de los 40. A fines de los 40, los periódicos de mayor importancia en ese tiempo en el Perú, en este caso el diario El Comercio, sí, y otro diario que ya desapareció, La Prensa, cubrían casi el 80% de estos avistamientos a nivel de Lima y a nivel de las provincias, de los departamentos, de las capitales de departamentos. Wow. Y de ahí estamos justo en el proceso, sí, de, como te digo, una compilación de esas crónicas periodísticas, algo así como lo que hizo el investigador Ted Blocker en la década de los 60, investigando en las hemerotecas de todos los estados de la Unión, una especie de compilación grande de los avistamientos para hacer una investigación más que nada general de cómo ha ido el porcentaje de avistamientos, y yo creo que ha aumentado. Definitivamente la gente claro, en Perú pues tiene acceso a cámaras digitales, a cámaras de celulares, y que son casi tan sofisticadas como una cámara de celular de mediana potencia, y ya están obteniendo avistamientos y evidencias bastante buenas, ¿no? claro. Bueno, por lo menos ya la gente, ya ves que el reporte siempre ha existido, pero por lo menos ya hay más fotografías y videos de lo que la gente reporta o mira. Antes de entrar en tema directamente, hoy hubo un sismo bastante fuerte en la parte sur de Perú. ¿Cómo lo sintieron por allá en Lima, Mario? Sí, lo sentimos regular, bueno, digamos mediano para regular, pero digamos se sentía más en los pisos superiores, los pisos altos, de cuarto piso para arriba, ¿no? Sí. En realidad, como te digo, esto ha sido un epicentro, creo que al sur de Arequipa, no me equivoco, por la provincia de Camaná. Ahí se ha sentido un poco más fuerte. Ese es el lugar del epicentro. No han habido reportes de daños o heridos o Qué bueno. un problema. Al parecer, gracias a Dios, bueno, todo está controlado, pero bueno, siempre hay que saber que, bueno, Perú está prácticamente en una zona geológica bastante inestable, que es la cordillera, pues, de los Andes, y aparte hay volcanes, hay fallas geológicas que siempre, pues, cruzan estas zonas.
y bueno, estamos siempre a la tingencia de, digamos, de este tipo de cinturón de fuego del Pacífico, que es una zona donde hay permanentemente movimientos telúricos, ¿no? Claro. Pero siempre nosotros, incluso en nuestros medios comunicativos, por ejemplo en mi Facebook, siempre trato de actualizar a la gente. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una participación muy interesante el día del terremoto del Japón, tratando de unir a nuestro Facebook a compatriotas peruanos para saber cómo estaban en ese momento después del sismo bastante tremendo que hubo en Fukushima y el tsunami posterior, ¿no? Claro, sí. Siempre tratamos de que el Facebook sea, aparte de un medio de entretenimiento y información y de cultura, un medio de ayuda, ¿no? Que eso es lo que al final la parte social es importante, ¿no? Claro, porque qué bueno que están bien entonces, que no se sintió mucho en Lima. Y bueno, pues esperemos ahora sí, como dicen la frase, que de los males el menos sea el que haya pasado, sobre todo en el lugar donde fue el epicentro de este sismo bastante fuerte, casi 7 grados, pues donde quiera que haya sido el epicentro, pues se sintió, me imagino, bastante fuerte en esa región. Mario, hay muchos radioescuchas que posiblemente no te conocen respecto a lo que es el fenómeno OVNI y las investigaciones. Platícanos un poquito, así brevemente, quién es Mario Segarra, por qué tu interés respecto al fenómeno OVNI, ya 23 años dentro de la investigación. Platícanos, ¿quién es Mario Segarra? ¿Cómo no, Víctor? Bueno, un poco parafraseando lo de, bueno, de esos entrevistas de buenas cantidades de horas que hubo en la madrugada en el 2007, sí. 2008, cuando estuvimos pues, y que, bueno, fueron muy interesantes, muy auspiciadoras. Bueno, les comento a los amigos pues de Estados Unidos, Mario Segarra es un ciudadano peruano de 53 años de edad, casado, que trabajo, tengo mi profesión, soy médico, especialista en rehabilitación, graduado en la Universidad de San Marcos, y yo soy vamos a decir, un hijo de lo que fue la década de los 70. Yo nací en el año 60, 30 de junio del 60, y en los años 70 yo viví prácticamente en mi preadolescencia todo ese llamado boom esotérico y boom bibliotecario o, digamos, editorialista en cuanto al tema paranormal, lo que muchos se acuerdan, y también de repente en Estados Unidos, en la década de los 70 fue un medio masivo. Los medios masivos de radio, televisión, prensa, comenzaron a darle al tema paranormal, al tema del OVNI, hubo un boom editoriales de ventas, éxitos. Hubo, por ejemplo, en Perú se llenaron prácticamente las librerías de ese temario de OVNIs, de mentalismo, de yoga, de meditación trascendental. Entonces, en medio de esa espuma, digamos, esotérica, digamos, Mario Segarra, me acuerdo que me regalaron un libro, un pequeño libro en el día de mi cumpleaños en el año 73, mi señora madre, un libro que se llamaba Yo visité Ganímedes. Ándale. Mi experiencia maravillosa con los ovnis de Yossi Ibrahim, que fue un éxito editorial en ese tiempo. Más o menos resumía, hablaba de justamente un señor que tuvo un contacto en una zona, en las afueras de Monterrico, que es una especie de distrito que está cerca de la Sierra de Lima, que está en las afueras de Lima, por La Molina, un poquito más allá, y justamente en ese lugar aparentemente hubo un descenso de una nave, hubo un contacto con este personaje, y hay aparentemente un viaje, una preparación, ¿no? Es la época en que comienzan pues el boom de los contactos extraterrestres. Acordémonos de que en esa época aparece por primera vez el grupo Rama con Sixto Paz, sí, que mucha gente lo conoce en Estados Unidos, la cabeza. No solamente Sixto Paz, sino aparecieron otros contactados como por ejemplo el señor Vít Konovic, un yugoslavo que dice haber contactado con extraterrestres en Huaraz, en una central hidroeléctrica en la década de los 60, 120 horas con extraterrestres. Y bueno, tanta gente en provincias, en Puno, en Cusco, en Arequipa, en el norte del Perú, en Cajamarca, comenzaron a aparecer gente que decía tener contacto con extraterrestres. Entonces el medio como que contribuyó a que, digamos, yo me interesara como todo, ¿no? Como todo lector en el tema. Claro. Y mi biblioteca comenzó a crecer, bueno, con la de mis padres, y en la década de los 75, 76, hay una experiencia en Pucusana, es un balneario de Lima que hasta ahora existe, donde las familias se acostumbraban a acampar el fin de semana, y vemos una esfera verde con varios miembros de mi familia y muchos veraneantes salir del mar a unos 800 o 900 metros de la playa. No parecía una bengala porque permaneció estática unos minutos y luego se disparó hacia el firmamento.
luego en el año 83, ya siendo estudiante universitario, en una zona llamada Valle de San Bartolomé, en las afueras de Lima, que es a 60 kilómetros más allá de Chosique. Eso es prácticamente la Sierra de Lima, y es un lugar que es muy especial porque ha sido lugar de avistamientos ovnis y contactos extraterrestres. También mi persona, en este caso yo con unos 30 estudiantes, amigos míos, Sí. como 6 esferas de luz blanca, Wow. y desplazarse por los cielos, haciendo todo tipo de movimientos. Y a partir de ahí es donde yo ya comienzo a tener una convicción de poder investigar esto con mayor profundidad. Por supuesto, en ese tiempo ya, digamos, los medios de prensa todavía continuaban tomando el tema en cuenta, pero ya cada vez menos. Claro, claro. Déjame hacer la pausa rapidísimo, Mario, un segundito, y ahorita regresamos para seguir platicando contigo en esta noche, el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Oh, quiero que seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Por supuesto, saludos a todos ustedes que están en casa. Gracias por dejarnos acompañarles. Líneas telefónicas siguen abiertas: 562-904-4822. República Mexicana, libre de costo, 01800-681-1847. Esta noche con nosotros desde Lima, Perú, Mario Segarra, investigador del fenómeno OVNI allá en Perú por más de 23 años. Está con nosotros vía telefónica. Mario, ¿te encuentras ahí? Sí, cómo no, Víctor. Perfecto. Pues nos estabas comentando entonces que con un grupo de amigos estudiantes de la universidad tuvieron también una experiencia de avistamiento allá en la sierra cerca de Lima, ¿no? Sí, así es. Entonces, de todos los 30 y tantos, digamos, el único que comenzó a seguir hablando del tema cuando regresamos a Lima fui yo, ¿no? Ajá. Eso parecía como querer olvidar el tema rápidamente. Sí. Como te decía, el medio se prestaba como para poder seguir adquiriendo material, folletos, revistas. En ese tiempo, acuérdense, muchos de los amigos, no había internet, no había computadora. Claro. Entonces todo era en forma de biblioteca o comprar libros en la calle, ¿no? Entonces así comenzó pues mi compilación de libros para poder yo comenzar las investigaciones, y tocando puerta por puerta, yendo a las bibliotecas, o sea, todo prácticamente autodidacta, porque no hay pues universidad o digamos, o instituto que Claro. enseñe o estudie. Prácticamente uno aprende a la fuerza, ¿no? Digamos, a la experiencia propia, como dice, como pulir un diamante, ¿no? Uno mismo se tiene que autohacer el Claro. tema de la ufología. Y bueno, entonces comenzamos a hacer las investigaciones y tuvimos la suerte pues que ya a mediados de los 80, casi terminando digamos los 80, 88, 89, comienza la gente un poco a interesarse en esto. Ciertos medios de comunicación, principalmente periódicos de bajo volumen, comienzan a llamarme para poder entrevistarme. A raíz de ahí la gente se pasa la voz y comienza pues ciertas radios a comenzar a entrevistarme, radios en amplitud modulada, luego las radios en frecuencia modulada, y luego ya pues bueno, ya viene la televisión, que nos hace ya prácticamente más conocidos a nivel masivo en Perú. Claro. Y es que a raíz de justamente todo esto tiene un clímax en que en el año 99 y 2000, no sé si los amigos los amigos americanos, hubo un boom, un boom de 2 años, los 2 años, digo, el 99 y 2000, los veranos de esos años, fueron un boom de explosión de avistamientos en todo Lima y en varios puntos del país. Eso está en los archivos de televisión de Perú, está en los periódicos, en los archivos de periódicos. Yo tengo guardado muchos archivos de periódicos de esos años, e incluso programas de televisión y radio de esa época. Nos comenzaron a llamar de uno a otro, incluso les quitamos el rating a muchos políticos en ese tiempo, y a raíz de eso la televisión peruana hizo un especial que lo pusieron en el YouTube, pero desapareció, que se llamó OVNIS Evidencia Innegable, el único programa sobre ovnis, creo, de la historia de la televisión peruana, que duró cerca de 3 horas, un domingo. Y luego de ahí, prácticamente, la Fuerza Aérea del Perú, en este caso, la parte de la élite militar que se cubre los cielos del Perú, que defiende la parte de la soberanía aérea del Perú, me llama a finales a mediados del año 2000, sí, para que yo pueda integrar como el único civil la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos de la FAB. Es decir, en pleno boom de avistamientos, la Fuerza Aérea estaba tan preocupada
de qué cosa estaba volando sobre los espacios aéreos de Perú. Dicho sea esto también, Víctor, mucha gente debería saber que el aeropuerto principal de Lima, Jorge Chávez, había detectado ecos de radar no identificados cerca de aviones aterrizando o aviones despegando en el aeropuerto Jorge Chávez. Yo tengo algunos testimonios de ex controladores aéreos de Perú ya retirados, sí, y hemos entrevistado y me dicen que los casos fueron reales. Y esto está en los archivos de Corpac catalogados como ecos no identificados. Eso preocupó al gobierno vía la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea recibe la orden de formar esta comisión o oficina de investigación de fenómenos anómalos, y un día me llama un comandante de apellido Chamorro, que no sé, creo que tú lo conoces o deben haber oído hablar, y me dice para integrar esta oficina. Entonces yo me apersono y bueno, veo que todo el mundo eran abogados de la Fuerza Aérea, militares, especialistas en meteorología y en radar, pero de la Fuerza Aérea más que nada. Okay. Y bueno, era el único civil representante. Entonces yo lo que les pedí a ellos es que yo integraba con todo gusto la oficina, solamente con una condición, de que el trabajo de nosotros fuera lo más transparente posible, porque le dije, no podemos ser en pleno siglo XXI ya, mostrar a la población de que se está haciendo algo oculto a espaldas de ella. Entonces me dijeron, no se preocupe usted, toda la información que tenemos va a ser revelada. Incluso vamos a revelar algunos casos de la misma Fuerza Aérea y más adelante vamos a revelar casos de otras Fuerzas Armadas como de la Marina de Guerra y el Ejército o de otras áreas del gobierno. Esto da a entender de que ellos ya habían tenido algún tipo de expediente respecto a esto, ¿no? Exacto, y ahí justamente quiero llegar. El asunto fue que cuando ya comenzamos a armar, porque Mario Segarra, y te lo puedo decir, Víctor, y esto es la pura verdad, porque tengo las pruebas, claro, gracias a Dios, fotocopiadas de eso, organizó digamos, todo el flujograma de lo que es actualmente la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos de la FAP. Hicimos el diseño, lo pusimos a trabajar, hicimos los primeros pasos para hacer una biblioteca especializada, porque no había una biblioteca especializada, ahora dice que la tiene. Ajá. Una biblioteca, una audioteca, para que ellos puedan tener un archivo de audio y de video de todos los testimonios que reciban. En ese tiempo, libremente, decían los especialistas legales de la FAP que la gente podía ir con su testimonio, no tener ningún problema de que se le iba a burlar de ellos, sino ellos iban a grabarlo, a videograbarlo en audio, en video, y eso iba a quedar como un testimonio para la posteridad. Entonces, y se iba, por supuesto, a investigar de una manera científica, pero eso sí, de una manera amplia y sin restricciones, sin ninguna censura de ningún tipo. Okay. Hasta ahí todo bien. Claro. Hasta ahí todo bien. El asunto fue que efectivamente, pocos meses después, ya pasando el 2001, viene Juan José Benítez en marzo del 2001, el gran investigador español, autor de los libros Caballo de Troya, y viene como padrino de inauguración de la conferencia. Tengo las fotografías que muestran eso, el audio de esto. Y bueno, muy auspicioso, la prensa estaba expectante, por supuesto, la prensa internacional expectante también sobre este tema. Hasta en el Miami Herald creo que salió, digamos, una reseña sobre nosotros. ¿Pero esto era la inauguración de la oficina de investigaciones? Así es. Ah, ok. Entonces se hizo como un tipo de conferencia de prensa. Exacto, como una conferencia de prensa, vamos a decir, una presentación en sociedad. Ajá. Entonces, con el anuencia de Benítez, y Benítez decía, tengan mucho cuidado, porque en España hubo un fraude del mismo Ejército del Aire Español en el año 93, usando algunos ufólogos o gente especialista para fraguar los informes. Entonces no quisiéramos que eso pase en Perú, y yo respaldé eso al 100%. Entonces, a raíz de ahí salen 3 casos que la misma Fuerza Aérea suelta de motu propio, Víctor, y esto lo quiero volver a repetir al público de Utah y de todo Estados Unidos. Uno es el caso, el más famoso conocido, el del comandante Oscar Santamaría, que en el 8 de mayo de 1980 fue ordenado de despegar su avión Sukhoi 22, un caza de origen soviético, para alcanzar y derribar un ovni que estaba volando sobre las inmediaciones de la base aérea La Joya en Arequipa, al sur del Perú. Le lanza, creo, 38 buses
explotan los obuses alrededor del objeto, el objeto no se destruye, sino que sale de la nube de fuego y comienza a elevarse hacia el este. Entonces comienza la persecución que dura más o menos 25 a 30 minutos, casi media hora, hasta que el piloto acaba casi el combustible y es ordenado de regresar a la base. Pero llega un momento a ver el objeto, que es una especie de trompito, como una especie de plateado pavonado, sin toberas, sin alas, sin rotores. Era un objeto que, como él mismo dijo cuando bajó del avión, era como si una piedra se levantara del suelo y comenzara a volar por el cielo. O sea, no, era totalmente antiaerodinámico la forma de este objeto. Claro. No era chileno, no era boliviano. Eso fue lo más extraño. Pero lo que no se dijo, y hay detalles que te quiero contar que me han llegado a mis oídos en estos años ya posteriores. Bueno, ¿qué te parece si me dices ahorita? Déjame nuevamente hacer la pausa y ahorita nos comentas qué información hay al respecto de este caso interesante en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos especiales a todos ustedes que están en este momento manejando. Manejen mucha precaución, abrochen su cinturón de seguridad, siempre es importante eso. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. El correo electrónico victor@desvelado.com. Seguimos platicando esta noche. Mario Segarra desde Lima, Perú, está con nosotros, pues comentándonos de estos casos muy interesantes, entre ellos pues este piloto que estuvo persiguiendo este objeto volador, y mencionabas de que el objeto no tenía ninguna forma dinámica, ¿no? Era, como mencionas, era como una piedra volando. Como una piedra, así es, Víctor, como una piedra, como un trompo, que no tenía una forma totalmente aerodinámica, sino antiaerodinámica. Y lo que sí hay detalles muy interesantes que se ha llegado a saber posteriormente. Sí. La Fuerza Aérea, al revelar este caso, dice que todo este hecho ocurrió en una mañana del 8. Uh-huh. Lo que yo he llegado a averiguar es que aparentemente el objeto volvió a aparecer al día siguiente, el 9, y ahí ya no solamente despegaron uno, sino 2 aviones. No hay el reporte justamente de este incidente posterior, y ahí tengo el testimonio de un suboficial que yo lo encontré hace unos años, sí, acá en la ciudad de Lima, y que me comentó que en la siguiente noche, la del 10, en la madrugada del 10 para el 11, aparecieron ya no solamente uno, sino 3 de estos objetos, y dice que apagaron las luces de toda la base, de la base de La Joya, y se tuvieron que disparar las alarmas, y ordenaron a los civiles, que había familiares de militares, que se ocultaran pues en un lugar, en refugios, porque no se sabía pues en realidad qué es esto. O sea, hay partes del caso, uh-huh, una parte del caso que se ha sabido de la persecución. ¿Esto en qué año fue, Mario? Esto fue en mayo de 1980. Ah, ok. Entonces, el caso tendría no solamente una parte, sino 3 partes que hay que complementarlas. Nosotros lo que buscamos es los informes nacionales de la Fuerza Aérea sobre esto. Se dice que un agente de la Embajada de Estados Unidos, un agente militar, fue a investigar esto, y eso es parte del reporte que sale en el documento del Pentágono, que sale pues en History Channel, cuando ya los cazadores de ovnis, toman nota de este caso y lo entrevistan al comandante Santa María en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay otro caso mucho más interesante, que la Fuerza Aérea lo soltó en una forma muy sutil, casi no se le nombró a nivel internacional. Parece como que la Fuerza Aérea no estaba muy interesada, pero yo sí, con una periodista peruana, lo logramos sacar en un canal local, y es el caso más extraño de que un año antes, en el año 79, una escuadrilla de aviones de instrucción a reacción A-37, que eran aviones que ya están en desuso ahora, que eran aviones de 2 plazas, o sea, un piloto, digamos que era el que, vamos a decir, conducía, o el instructor, y el aprendiz atrás. Sí. 3 aviones de esos despegaron también en marzo del año 79 de la misma base de La Joya de Arequipa a hacer un vuelo de triangulación desde Arequipa hasta Moquegua. Luego iban a hacer como una especie de triángulo y luego regresar a Arequipa cruzando la cordillera de los Andes. A los 20 minutos de vuelo, la escuadrilla desaparece de las pantallas del radar, y comienza por supuesto un proceso de salvamento, recuperación,
Esta búsqueda se efectuó durante 3 meses en toda la zona de Arequipa, Moquegua, Tacna, hasta incluso dice que buscaron en los volcanes de la cordillera de los Andes. Hasta el día de hoy, Víctor, no se encontró ningún avión, avión destruido, ningún cadáver de ningún piloto y ninguna evidencia de que se hayan estrellado o en el mar, o en la tierra, o en los volcanes o en los cerros. No hay evidencia porque las 3 armas, 3 meses hubieron una búsqueda constante. No se encontró nada. Entonces desaparecieron estos 3 aviones de la nada. Exacto. Ajá. Hace unos años yo hablé con un médico militar, también de la Fuerza Aérea, ya retirado, que tuvo algo que ver con la investigación de esto. Y él me dijo, yo vi el informe final escrito a mano, mejor dicho, y después lo pasaron a máquina a escribir, donde decía, no sabemos qué conclusión poner sobre este caso. Al no haber aviones ni cadáveres, no sabemos qué suponer sobre este caso. Y incluso ponen en un párrafo, de repente fueron secuestrados por extraterrestres. Eso es lo que este militar me dijo, que estaba esa conclusión aparente escrita a mano o un posible secuestro extraterrestre. Ahora, hay una cosa, hace un tiempo atrás, a fines del año pasado, después de una conferencia que hice en Lima, se me acercó una señora que resultó ser familiar de una de las viudas de los pilotos, y me reportó algo extraordinario, de que ocurrió en el 79, en el año 2003, esta viuda de uno de los pilotos recibe una llamada telefónica, al parecer no era local, era internacional, del extranjero, pero no aparecía, no aparecía el número aparecía como desconocido. Entonces dice que responde y esta persona se identifica como su esposo. Por supuesto, la señora, tú sabes, hay personas que a veces hacen bromas pesadas y negras, ¿no? Entonces la señora dice, si tú eres mi esposo, hay 3 cosas que nunca la gente ha sabido, solamente tú y yo sabemos. Si tú me respondes esas 3 cosas, yo podría saber que tú eres mi esposo. Increíblemente la persona le dijo los 3 detalles. Entonces ella dijo, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Dónde estás? ¿Estás vivo? Sí, estamos vivos. Mis compañeros y yo estamos vivos, pero no estamos en Sudamérica. Estamos debajo de la Antártida, estamos en una base debajo de la Antártida. Ahí nos llevaron unos seres muy buenos y ahí estamos nosotros, estamos bien. Dile a todos los demás que estamos en paz, que estamos tranquilos y algún día pronto vamos a volvernos a encontrar. No te preocupes. Y ahí se cortó la comunicación. Wow. Es una cosa increíble. Claro. Me dijo la señora, algo más le dijo, creo, el señor a su esposa. Si quieres saber qué nos pasó a nosotros, estudia lo que se llama Friendship, caso Friendship. Y curiosamente el caso Friendship tiene que ver con una base de extraterrestres. El caso de Chile, ¿verdad? Del sur de Chile, el Friendship. Exacto, entonces eso ya un poquito que nos disparó las alarmas a nosotros, y nosotros justamente tenemos el testimonio grabado en audio y en video de esa persona que nos comentó pues este hecho. Y estamos en pos, Víctor, de poder hablar con esa viuda, que nos explique en primera persona qué fue lo que pasó. Es un caso tan o más extraordinario que el caso del comandante Santa María. Y otro caso más, el de un helicópterista, Dávila Cabrejos, que en el año 74, pasando por la zona de la selva, y la zona de Madre de Dios, por el oleoducto norperuano, casi se estrella con un ovni de patas telescópicas. Él persiguió este ovni y se perdió en una quebrada. Él elaboró un informe confidencial a la Fuerza Aérea, que tengo el número del expediente, y justamente ese informe hasta ahora no ha visto la luz. O sea, son 3 informes: el de este helicópterista, el del informe secreto del supuesto accidente o desaparición de estas naves A-37, y por supuesto el informe nacional sobre el caso Santa María. Queremos los ufólogos del caso, mi persona, que sean abiertos, y otros tantos más. Una de las cosas que también pedimos en la Fuerza Aérea, y eso determinó en parte el cambio de actitud de los miembros de la Fuerza Aérea hacia mí, es que yo pedí formar una comisión multilateral, que vinieran gente de la Marina de Guerra del Perú,
del Ejército Peruano, de la Policía Nacional, para que mandaran integrantes de sus comisiones para traer testigos de esas 3 armas, para poder llenar el archivo de audio y de video y poder así hacer una videoteca y una audioteca mucho más grande de testimoniales de militares en el Perú. Yo creo que eso fue lo que determinó un poco, ya que vamos a decir, ¿no?, en el sentido que me bajaran el dedo en la Fuerza Aérea. Okay. A raíz de ahí, mira, y eso que yo puedo decir con toda seguridad y con toda la honestidad, Víctor, yo no cobré nunca un centavo de la Fuerza Aérea, no me pagaron nunca nada, todo me lo pagué yo, y hubo, después que yo me voy, incidentes muy extraños. Después que yo me voy, un año después, en el año 2002 o 2003... Ahorita nos cuentas qué sucedió cuando tú te sales de esta oficina de investigación de fenómenos aéreos anómalos. Déjame rapidísimo hacer la pausa y regresamos con más de esta información muy interesante respecto a lo que es el fenómeno OVNI allá en Perú, en el programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Así es, entramos de lleno a nuestra segunda hora de programación, transmitiendo en vivo e en directo para todos ustedes a lo largo y ancho de la Unión Americana, partes de la República Mexicana. Por supuesto, las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, a través de Twitter o Facebook nos pueden localizar bajo Los Desvelados. Víctor Camacho, esta noche con nosotros, gran amigo investigador, más de 23 años dentro de la investigación del fenómeno OVNI, miembro fundador de la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos allá en Perú. Con nosotros, Mario Segarra. Mario, ¿estás ahí? Sí, sigo aquí, Víctor. No, es que está muy interesante estos 3 casos que mencionaste. Mi pregunta sería, antes de que continúes con las cosas extrañas que sucedieron cuando te saliste de esta oficina de investigación, estos 3 casos los presentó la misma Fuerza Aérea cuando se hizo la conferencia de prensa, ¿se mencionó al respecto, o esto tú lo fuiste encontrando ya dentro de la organización? No, eso, digamos, el primer caso, el único que sacaron fue a nivel, digamos, público, fue el del comandante Santa María. Okay. Sí, es como que la Fuerza Aérea, el comando alto algo autorizó. Los otros 2 casos, te cuento, la periodista que me ayudó a sacar los otros 2 casos, encontró muchos obstáculos de tipo administrativo, pero como era una persona de carácter muy fuerte, ponía siempre, contra todo pronóstico logró sacarlo, porque me decía en un momento, Mario, parece que hay cierta tendencia a querer ocultar o minimizar estos casos cuando son tan o más importantes que la del señor Santa María. Sí. Entonces me dijo, yo los voy a sacar, y la sacamos. Ahora, como te digo, puede haber casos más, pero estos 2 casos emblemáticos de desaparición de aviones tipo Triángulo de las Bermudas en Perú, claro, este caso del helicópterista que casi se choca con el OVNI, sería interesante que se abrieran los documentos, pero te sigo contando. Después que yo me voy, porque llegó un momento en que ya no teníamos ya respaldo, nos cortaban el agua, nos cortaban la luz, nos cortaban digamos todos los medios para poder comunicarnos con el exterior, entonces no nos daban lo mínimo para la oficina. Entonces prácticamente yo decidí ya irme, porque no, donde ya no te quieren, ya es mejor, como dice, tomarlas de pilladeo, como decimos acá en Perú. Sí. Lo curioso es que entra otra persona, que también es ufólogo, y después, curiosamente, ahí le intento, y eso ya lo hemos visto después, de borrar toda huella de lo que nosotros hicimos, porque ojo, ni siquiera la Fuerza Aérea me dio ni un diploma, ni un certificado, ni nada, o sea, ni una condecoración, lo cual ni siquiera yo pedía, o lo cual y debería pedir ahora con justicia, porque en realidad formar una organización nueva dentro de una fuerza militar es bien difícil, es casi imposible actualmente, ni siquiera en Estados Unidos se puede hacer eso. Claro. Y hay otra cosa, después que yo me voy, a partir del 2002 o mediados del 2002 y en adelante, a fines del 2002 ocurren 3 casos extraños. Te cuento, en la oficina que estaba en el distrito de Miraflores, sí, estaba resguardada por guardias armados en el exterior, y una persona también armada en el interior. Entraron a robar una madrugada gentes no identificadas. Dicen que redujeron a los guardias, les quitaron sus armas, los amordazaron, entraron, no sé cómo,
dentro del local. Sí. El local tenía sensores, tenía alarmas, no funcionaron las alarmas, dice que los encerraron a todos en el baño. Y lo curioso del caso, mira, había televisores de pantalla plana, de plasma, había computadoras, había teléfonos, había muebles, había adornos, había una caja fuerte, probablemente había dinero, no lo sé. Entraron y solo lo único que se llevaron de esa oficina fueron los 3 discos duros que contenían la información de toda la investigación que se había hecho hasta ese momento. Curiosamente, meses después, en las oficinas de 2 investigadores, de 2 miembros, un profesor de filosofía que era miembro de la oficina, que se apellidaba Fuenzalida, y otra persona más, entran y también curiosamente no le roban plata, no le roban ropa, solamente entraron a robar los discos duros de la computadora. Es muy extraño que haya ladrones específicos que solamente entren en una casa para robar solamente los discos duros. Y fíjate, un dato curioso, Mario, que a lo largo de estos años, sí, igual ha sucedido con nosotros que solamente nos queman los discos duros. O sea, de repente cuando enciendo yo la computadora ya no funciona, y cuando están checando la computadora, lo que tiene mal es de que el disco está completamente quemado, pero dicen, ¿cómo pueden quemar el disco duro? Necesitarían sacar el disco de la computadora, hacer esto y esto y esto, y no hay señas de que pudieran haberlo hecho, ¿no? Entonces, ya con esto ya van 3 veces que nos han quemado discos duros, y el año antepasado nos quemaron el servidor de la señal del programa. Así es, y pues es posible que haya una interferencia externa o extranjera, porque te digo, la investigación que se llevó a cabo de estos robos, lo hace una división de inteligencia de la misma Fuerza Aérea. Curiosamente, para ese caso específico nunca se atrapó a nadie, nunca se hizo ninguna acusación penal o fiscal contra nadie. O sea, era como si fantasmas hubieran entrado y esos fantasmas se hubieran llevado los 3 discos duros. O sea, el fantasma se robó los discos duros, nadie sabe quién es, es peruano, es extranjero, no se sabe hasta ahora. Y lo curioso del caso es que uno de los miembros también fue dopado, digamos, en otro lugar, fuera de Lima, y al parecer para buscarle, digamos, interrogarlo, y se le abandonó en un baño público. O sea, lo curioso del caso es que ocurrieron cosas muy extrañas después que yo me fui. Ahora, digo, la Fuerza Aérea, ¿para qué haría eso si tienen acceso a ese material, no? Claro, yo pienso que, en mi humilde opinión, esto corrobora lo que Jaime Rodríguez, el gran investigador ecuatoriano, que lo conocí en el año 2008 acá en Perú, en una conferencia que hizo sobre justamente la desclasificación de documentos OVNI de Ecuador. Me dijo justamente que la confluencia que hubo ahí en Ecuador es que el presidente Rafael Correa tuvo la valentía y la actitud positiva para desclasificar la documentación a pesar de la negativa de ciertos miembros del alto mando aéreo ecuatoriano, porque parece que había gente del alto mando aéreo ecuatoriano que trabajaban con servicios de inteligencia extranjeros. Eso lo descubrió Rafael Correa y eso casi provoca una crisis política en su gobierno. Que esto podríamos mencionar de que posiblemente altos mandos de la Fuerza Aérea ecuatoriana y peruana sean respaldos de la CIA, ¿no? Por decirlo así. Bueno, mira, Jaime Rodríguez me dijo, siempre ha habido una colaboración no escrita de servicios de inteligencia de grandes potencias con todos los países de Sudamérica, Centroamérica y otros países del mundo. Eso ya se sabe con la liberación de documentos de Snowden y de Assange. Eso ya es un hecho que se sabía a oídas desde hace muchas décadas. Ahora, probablemente, me dijo Jaime Rodríguez, ha habido desde Sudamérica, de la década de los 50, chorreo de información o de repente, digamos, flujo de información y en forma de documentos, de audios o qué sé yo, desde muchos países de Sudamérica hasta el país de Norteamérica. Nadie lo sabe. Por eso es que eso es lo extraño, que cuando se buscan estos documentos, la gente dice, no hay, no se encuentran, se han incinerado, ya no existen, pero el hecho existió. O sea, lo que nosotros buscamos justamente el investigador para buscar de una manera científica y investigarlo, hay que buscar todos los documentos de esos años para tener un panorama general y poder hacer una reinvestigación con toda la de la ley de qué cosa exactamente pasó en cada caso, ¿no es cierto, Víctor? Y eso es lo que nosotros hemos buscado justamente con la desclasificación. Ahora,
Al principio también nosotros teníamos el respaldo de la prensa y de la televisión y del audio. Justamente en estas épocas en Perú está pasando algo que no sé si es por el tema político, pero la gente de la prensa ya no le interesa tanto el tema, a pesar de que hay avistamientos continuos en las 3 regiones del Perú. En el norte, en la sierra, en la selva, en la costa de Perú, se están observando continuamente ovnis, se están formando grupos de observadores independientes, muchachitos, muchachitas, gente muy joven, están formando sus cadenas de investigadores como se hizo los vigilantes en México en la década de los 90, sí. ¿no? Se está haciendo, o sea, en provincias, me parece admirable eso, los muchachos están dándole a la prensa peruana un ejemplo de cómo se debe acudir a esta información, y sé que hay mucha gente en provincias de Lima, fuera de Lima, que están muy interesados en el tema OVNI, pero tenemos que tener mayor comunicación a nivel del Internet, tenemos que buscar una manera de, por ejemplo, hacer conferencias por todo el Perú, ese es otro de mis objetivos a mediano o largo plazo, hacer conferencias de difusión y de testimoniales de por todo el Perú, claro, tema OVNI, y incluso llegar a las universidades, ya 3, 4 universidades ya de acá de Lima nos han permitido hablar sobre el tema OVNI, otras todavía no nos han respondido, pero es importante que este tema tan trascendente, ¿por qué es tan trascendente, Víctor? Yo pues te voy a decir una cosa, ¿por qué? déjame hacer la pausa y ahorita nos mencionas por qué este tema es de suma importancia. Regresamos con más del programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Híjole, bueno, aquí estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Por supuesto, las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Entonces, esta noche con nosotros, gran amigo investigador por más de 23 años dentro de lo que es la ufología allá en Perú. Mario Segarra está con nosotros vía telefónica desde Lima. Mario, ¿te encuentras ahí? Sí, cómo no, Víctor, acá sigo. No, nos quedamos en por qué el tema del fenómeno OVNI es de suma importancia. ¿Cuál es la importancia de este tema, Mario? Yo pienso que estas naves son más poderosas que cualquier avión de la Fuerza Aérea de cualquier potencia, claro, de Sudamérica o de cualquier, y vuelan a altas velocidades, incluso controlan el tiempo. Los tripulantes pueden atravesar las paredes, no sé, tienen un control de la dimensión de la cuestión molecular, incluso hay casos de testimonios de curaciones espontáneas, como un milagro, ¿no? Digamos, de enfermedades terminales. Sí. Y lo curioso es que aparentemente el combustible que usan no tiene nada que ver con combustibles sólidos o digamos de fósiles. Fósiles, exactamente. Tiene que ver con la energía libre que se saca del aire o del sol, no se sabe, no sé si es plasmático o todo, pero hay prometedoras investigaciones ya avanzadas en muchos países que demuestran que quizás los combustibles fósiles ya van a pasar a mejor vida, ¿no? Entonces, y parte de esto yo creo que lo sabe la milicia, lo sabe la parte política, lo sabe la parte económica, lo sabe la parte religiosa, cultural, porque la parte religiosa estaría afectada por esto. Y es a raíz de eso, Víctor, que yo, justamente con mi señora esposa, que es ahora mi brazo derecho de hace ya más de 4 años, hemos hecho un cambio de timón, y ese cambio de timón fue mandar cartas al presidente de la República, Ollanta Humala, y al presidente del Consejo de Ministros de Ollanta Humala, desde el 13 de abril del año pasado. Cartas donde le pedíamos una opinión sobre el tema OVNI, sobre qué harías en el caso si hubiera documentos. Claro. Bueno, el 13 de abril mandamos la primera carta. En octubre del año pasado recibimos la primera contestación que le llamamos el expediente 4453, donde decían que la carta había llegado al despacho del presidente y estaba siendo procesada y estudiada. Como pasaban los meses y no nos daban alguna señal, claro, fuimos a mandar una carta el 5 de julio de este año, 2013, donde ya no solamente le pedíamos una opinión, sino invocábamos una ley que se rige por la Constitución Política del Perú actualmente, la Ley de Transparencia Informativa y de Acceso a la Información, donde le damos con datos y con acápites y reglamentos y artículos que queríamos los datos de estos casos que te he conversado en tu programa hoy, sí, y que queríamos una respuesta pronta y que se abran todos esos archivos. A la par,
el premier Juan Jiménez Mayor, que es el actual premier, le mandamos la misma carta, y al parecer esta carta fue respondida en un Consejo de Ministros en julio del 2013, donde nos dirigen una carta llamada Expediente 5153 y nos dicen que sí, que han procesado nuestra información y la habían mandado al Ministerio de Defensa del Perú, o sea, el Ministerio de Defensa que rige las 3 armas, Fuerza Aérea, Ejército y Marina y Policía Nacional. Y a un señor, Mesones Castelo, que era el secretario general del Ministerio de Defensa, le envían otro oficio donde le dicen que Mario Segarra está pidiendo la desclasificación archivada sobre ovnis o fenómenos aéreos anómalos. Y eso ya es un éxito, porque es la primera vez en la historia del Perú político, Víctor, de que un premier y un presidente procesan la información. Ahora, te comento, el 3 de septiembre, recientemente hemos recogido una carta que fue respondida el 3 de septiembre, en realidad, o sea, ya hace 20 y tantos días, donde dicen su carta de fecha 5 de julio, que mandó al presidente. Y esto lo dice el presidente, y es poquito nomás, te lo voy a decir. Tengo carta número 5968-2013. Tengo el agrado de dirigirme a usted, señor Segarra, en atención al documento de la referencia. En virtud de usted solicita información clasificada sobre objetos aéreos anómalos observados en el espacio aéreo. Al respecto, hago de su conocimiento conforme al artículo 15 de la Ley 27.806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dicha información se encuentra clasificada como secreto de Estado, en concordancia también con el artículo 163 de la Constitución Política del Perú, y simplemente se despide atentamente su jefe de trámite del presidente, un tal Beder Camacho Gadea, y eso termina todo. Imagínate, o sea, los artículos, o sea, los documentos ovnis existen, pero el presidente actual dice que se basa en una ley del Ministerio de Defensa de lo que se llama Soberanía Nacional y Secreto Militar de Defensa. Sin embargo, ese artículo 15 lo hemos leído ayer con un abogado, Víctor, y no tiene nada justamente que aportar, es muy genérico, porque habla que lo único que se puede efectuar son casos de derechos humanos o que tienen que ver con torturas. Curiosamente, tú sabes, la ley de transparencia informativa, la ley de información, o sea, el que uno quiera acceder a una información que el gobierno le puede estar ocultando y que puede ser pasible de exhibirse, es un derecho humano, y tenemos el derecho de tener esa información en nuestras manos. Pero con esta respuesta hay dos cosas, una cosa positiva y una cosa negativa. Sí. Una cosa positiva. Por primera vez en la historia del Perú republicano se reconoce a nivel político la existencia de documentos ovnis, las 3 armas del Perú. Segundo, la parte quizás negativa es que el presidente actual ha clasificado como secreto de Estado la información sobre ovnis en el Perú. O sea, es una noticia que tiene una arista buena y una arista mala. Bueno, por lo menos se sabe que los documentos están ahí, los tienen y saben que ahí están. Y yo mira, atribuyo esa decisión de repente a que el presidente que tenemos actualmente, Víctor, es un ex militar. Ahora está en Estados Unidos justamente en reuniones con Obama. Curiosamente, Brasil, nuestro vecino, ha desclasificado más de 100 documentos ovnis recientemente, también, entre ellos la Operación Prato, que justamente involucra a la Fuerza Aérea Brasileña con el gobierno norteamericano. Ecuador le liberó 44 documentos. Uno de ellos, un documento que tiene que ver con la visita de un ser extraterrestre a la Embajada de Ecuador, que es un caso que estoy investigando justamente actualmente, una visita a una Embajada de Ecuador y 7 embajadas más en la década de los 70, caso que el gobierno militar de entonces trató de investigar aparentemente. Cristina Kirchner tiene actualmente 15.000 firmas de ciudadanos argentinos para desclasificar los archivos ovnis de Argentina en su totalidad. Entonces, con ese nivel de desclasificación que estamos teniendo en Sudamérica, me parece un poco auspicioso, por un lado, que se acepte la existencia de archivos ovnis de Perú, pero que, por otro lado, se tome la decisión de que sigas clasificado como secreto de Estado. Pues al momento, ¿tu opinión? Al momento de que está clasificado como secreto de Estado, te dan carpetazo, o sea, no puede hacer uno más al respecto. O sea, de esa manera te están diciendo ya no preguntes porque no se puede dar la información, ¿no?
Exacto, pero yo creo que hay varias formas, porque según nos ha dicho este amigo abogado, el asunto es muy genérico. El artículo 15 que se ha invocado es muy ambiguo. Se habla incluso de que nosotros hemos mandado, por ejemplo, al Congreso de la República también la misma carta y nos la devolvieron porque dice que el Congreso no le compete este tipo de temas. Sin embargo, en el artículo 15 dicen que los congresistas pueden involucrarse en el tema de desclasificación de documentos cuando lo piden ellos mismos, individualmente o grupalmente mediante una comisión al gobierno. Por supuesto, incluso dicen que un juez penal o civil de Perú puede pedir la información sin ningún tipo de limitación. O sea, el misma artículo nos puede dar instrumentos legales para actuar de otras maneras más adelante. Pero con esto, mira, es un primer paso. Claro. Un primer paso, y te lo dejo como primicia para el programa. El gobierno peruano, por primera vez en su historia, ha admitido que los archivos OVNIs de Perú existen, pero los ha clasificado, según el presidente, como secreto de Estado actualmente, y hasta ahí es la opinión. Pero hemos avanzado bastante, y este es un regalo que le doy pues al programa Desvelados. Muchas gracias, Víctor Camacho, y por supuesto a toda la gente de Utah. Y yo invoco también desde este audiencia multitudinaria que tiene Víctor en México y en Estados Unidos, que nos ayuden. Americanos, amigos americanos o amigos mexicanos, que sepan de documentos peruanos sobre ovnis de los 60, de los 70, de los 80 o más antiguos, que sepan de alguna existencia o que tengan alguna fotocopia, algún indicio, algún testimonial, que nos llamen, que nos ayuden a nuestros teléfonos, a nuestra casa. Ahorita nos das los datos para que vayan buscando papel y lápiz. Tenemos varios investigadores en México que tienen mucha información que posiblemente pudieran tener algo sobre Perú. Déjame hacer la pausa y regresamos con más del programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados y por supuesto les agradecemos a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. El correo electrónico victor@desvelado.com. Siguen enviando sus mensajes, historias y relatos. Mario Segarra está con nosotros desde Lima, Perú, pues dándonos esta primicia y este reporte precisamente de la contestación a su petición de apertura de información del fenómeno OVNI al gobierno peruano. La respuesta es de que ahí están los reportes, ahí están los archivos, pero lo clasifican como secreto de Estado, lo cual significa de que no pueden dar la información así tan fácil. Pero esto no se va a quedar así, ¿no, Mario? No, como te digo, vamos a continuar, yendo a otras instancias, probablemente pidiendo ayuda de congresistas del Perú, que de repente quieran apoyarnos porque es un derecho, digamos, fundamental. Claro. El derecho a la información, Víctor, es un derecho fundamental. En los 70 en Estados Unidos, Citizen Right to Know logró liberar un número de miles de documentos OVNIs del gobierno federal americano y mediante un juicio civil. Y yo creo que acá se podría hacer. Yo pienso que invocamos también la ayuda de algún juez o jueza de repente que quiera tomarse este trabajo y poder hacer algo histórico, ¿no? Porque en realidad, como digo, esta información no le pertenece solamente a los militares, le pertenece a todos los ciudadanos del Perú, incluso a todos los ciudadanos del mundo, porque toda esta información en Perú es como un gran rompecabezas que se complementa con todas las informaciones de Sudamérica, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, porque al final es una manera de saber qué hay detrás del fenómeno OVNI, qué inteligencia y cuál es la intención, cuál es el objetivo y qué es lo que nos falta saber, que saben las Fuerzas Armadas, para que nosotros los civiles podamos tener una idea cabal, seria, integral de ese tema. Ese es el objetivo, la información es de todos y para todos. Ahora, esa sería la conclusión. Ahora si alguien, nuestros compañeros ufólogos, tanto aquí en la Unión Americana como en México, tienen información de casos ocurridos en Perú, ¿de qué forma pueden contactarse contigo? Bueno, pueden contactarse a mi Facebook, me pueden buscar como Mario Segarra, Segarra es Segarra con Z, o sea, Mario Segarra, ahí van a ver, digamos, ahí que busca ufólogo, investigador, va a ver una foto más, es una foto mía y de mi esposa ahí, justamente ese es el dato más evidente. Ajá. Y en correo electrónico es, en minúsculas, es Mario, MARIO, OVNI, OV chica NI, el número 33, Mario OVNI 33,
Perdón, disculpe, Mario Ovni 20, no es 33, Mario, MARIO, OVCHICA-NI, número 20, @hotmail.com. Ese sería Mario Ovni 20, @hotmail.com, me pueden escribir ahí. Y claro. A mi Facebook de Mario Segarra. Pues sí, para estar en contacto, tenemos muchos compañeros investigadores del fenómeno OVNI en distintas partes que de repente podrían tener alguna información respecto a algún caso en Perú y que puedan enviarte esto y de esa manera pues ir juntando más información de estos casos. Ojalá que en un futuro no muy lejano, Mario, podamos seguir platicando de todos estos temas y sobre todo pues de estas investigaciones que has estado realizando en los últimos 23 años para que la gente pues tenga conocimiento del gran trabajo que está realizando allá precisamente en nuestro país hermano Perú. Gracias, Víctor, y bueno, muchas gracias por haber, como te digo, dado tu audiencia, tu masiva audiencia del programa Desvelados para todo Salt Lake City, para Utah, para todo Estados Unidos, para México, haber dado esta revelación. Creo que corran la voz y sobre todo si hay gente en Estados Unidos de buena voluntad y gente en México de buena voluntad que sepa algo de documentos ovnis de Perú que hayan estado en su país y que tengan las copias o alguna información adicional, comuníquense con nosotros sin ningún problema. ¿Ya? Claro. Estaremos muy agradecidos y a seguir luchando por la verdad, porque luchar por el tema OVNI, Víctor, es luchar por la verdad. Y lucharlo por la verdad no tiene precio, no tiene bandera, no tiene lugar. Hay que seguir adelante. Mario, no nos despedimos. Un abrazo a la distancia, saludos para ti y tu esposa y seguimos en comunicación. Gracias, muchas gracias y muy buena suerte para todos y bendiciones. Muchísimas gracias a Mario Segarra, investigador por más de 23 años del fenómeno OVNI allá en Perú, miembro fundador de la oficina del Instituto de Investigación, del fenómeno aéreo anómalo en esa nación. Y estamos dando la bienvenida al Club de la Vuelta y Vuelta. ¿A quién? Sí, un saludo y aquí tenemos... ¿Cómo que al Club de la Vuelta y Vuelta? También es el del Club de la Vuelta y Vuelta, Salvador Arellano. ¿A poco también Salvador es miembro del Club de la Vuelta y Vuelta? Salvador, ¿estás ahí? Sí, buenas noches, sí, yo también soy del club, gracias. ¿Ya ves? Sí, síguele echando fuego, leña al fuego, Salvador. Este es de los míos. No, el que nos trae la vuelta y vuelta eres tú. Pero nos da gusto saludarte, Salvador, gracias por estar con nosotros en esta noche nuevamente. Algunos desvelados han estado preguntando por ti durante esta tarde y después del sismo en Perú de 6.9, bastante fuerte. Porque tú habías mencionado hace un par de días de que posiblemente iba a temblar en Perú o en Chile, ¿no? Sí, hice un video, saludos a la escuela primaria Emiliano Zapata de Cuartos Izcalli, Chamapa, San Rafael Chamapa, cuarta sección, Naucalpan de Juárez. Ándale, saludos allá a toda la gente. Entonces, ¿hiciste el video, cuándo fue, el domingo? Sí, el domingo, y vi que estaban dadas las condiciones porque se pintó la línea blanca. Lo que yo he dicho, pues, el agua es densa, entonces sale la energía geomagnética, entonces al salir sale con una fuerza, entonces esa fuerza sale y al salir del agua hace espuma, entonces al hacer espuma en esas partes que yo ya tengo detectadas, que son dos, en la cueva del Camino y la otra cueva del montículo más grande, el cerro que está en el mar. Sí. Y al ver esas líneas, yo ya sé que va a temblar en Perú o Chile. Ok, entonces checando en ese lugar, tú ya sabes más o menos por dónde va a venir el reatazo, podríamos decir. Sí, y hay una playa que me dice Centroamérica, pero no pude pasar, desgraciadamente no pude pasar. Ok, entonces, el video lo subiste el domingo, mencionaste que del 23 al 28 posiblemente algo iba a suceder, un sismo en estos dos países. Creo que pase el de Chile, todavía, porque vi bastante fuerza en el oleaje y la dirección que tenía. Ajá. Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que pudiera suceder, ojalá que pues todo quede ahí. Y continuamos con lo que pues todos los veranos me preguntan de lo que tú ya mencionaste, del 31 de octubre al 9 de noviembre, ¿no? Este sí es Ciudad de México. El segundo equinoccio sí falla, no es en la Ciudad de México, es en algún estado. Y como tú mencionaste, hubo sismos previos antes del gran sismo. Ajá.
Bueno, en este caso ya ves que hubo temblores ¿cómo se llama? Chihuahua. Sí, allí en Delicias yo estuve casi 3 años allí en Delicias, en el 20 Regimiento de Caballería Motorizado, compartida en Camargo y Ojinaga, Chihuahua. Ajá. Ahora ese regimiento está en Ciudad Juárez, pero cuando yo estuve allá en el 87, 88, 89 y casi 90, ajá, estuve allí en Ciudad Delicias, Chihuahua. Ok. Entonces sí, se han estado dando estos sismos en la parte central de Chihuahua, digo, casi sur, pero muy interesante porque no había temblado en esos lugares. Pero la naturaleza estuvo avisando. Ajá. Entonces eso es lo importante, que avisó. Así es que ya lo tengo contemplado para el siguiente año, en el lugar que tiemble, así que esté temblando, pues va a haber en el equinoccio, va a haber el temblor en ese estado. Ok. Y ahora estas tormentas que han estado dando duro allá en México, ¿seguirán las tormentas? Ahorita ya lo del quinto sol ya está pasando. Ahorita lo que viene son los ciclos de 25 días. Como te dije, el 5 de septiembre, ciclo de 25 días que se juntaba con el cuarto sol, 6 de septiembre. Ajá. Entonces es el 30. Y luego del 30 el 25 de octubre. O sea, cada 25 días la Tierra saca su vapor y hay lluvias. Es un descubrimiento. Yo sé que tal vez ni tú me lo creas, ¿verdad? Pero realmente el ciclo del agua no es que el agua se evapora de los ríos, aguas y mares, de los ríos, lagos y mares, sí, sino que de la tierra. Por eso te mencioné playas blancas. Uh-huh. El península de Yucatán, Acapulco y aquí en esta área y Los Cabos. Y allá, fíjate, salió la radiación, pero como allá no tiene lugar que se recargue en Centroamérica y Sudamérica, no hay playas blancas con estas características de entrada de garganta como lo de Manzanillo. Ajá. Entonces por eso no hay recargas de huracán para allá. Ok. Bueno, pues entonces pueden conseguir la información para enviarte los donativos ahí mismo en tu página, ¿no? Sí, por medio de mi correo en PayPal. Ya ahorita acabo de llegar de Cihuatlán, fui y ya registré la cuenta. Ahora sí ya está bien todo. Perfecto, pues Salvador, te agradecemos muchísimo por estar con nosotros, compartir esta información y vamos a estar pendientes de todo lo que vas a estar mencionando y subiendo a través de tu canal. Regresamos con más del programa de Los Desvelados. Esto es lo mejor de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas.